Amigas y amigos de la Iglesia Nazareno Alfa, muy buenos días, feliz domingo. Les saluda el pastor Mario Mejía. ¿Me extrañaron? Yo honestamente sí los extrañé. Sé que estuvieron bien acompañados el domingo pasado con la predicación acerca de poner toda nuestra confianza en Dios. Qué bueno que se conectaron, qué bueno aquellos que pudieron asistir a nuestras reuniones presenciales de domingo, y nosotros seguimos adelante y estamos aquí nuevamente para las transmisiones. También mi esposa estuvo compartiendo el miércoles acerca de cómo manejar las pérdidas. ¿Qué tal se le hizo? Muy interesante, qué bueno. Déjenos sus comentarios. El día de hoy quiero entrar rápidamente a la palabra y hoy quiero compartir con ustedes cómo puedo obtener un milagro. ¿Qué pasos debo de seguir? Quiero que por favor me acompañe a la escritura. Vamos a estar leyendo en el Evangelio según San Marcos capítulo 6, versos 34 a 37 en la Nueva Traducción Viviente. Cuando Jesús salió de la barca, vio a la gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Entonces comenzó a enseñarles muchas cosas. Al atardecer, los discípulos se le acercaron y le dijeron: este lugar es alejado y ya se está haciendo tarde. Despide a las multitudes para que puedan ir a las granjas y aldeas cercanas a comprar algo de comer. Jesús les dijo: denles ustedes de comer. ¿Con qué?, ellos preguntaron. Tendríamos que trabajar durante 9 meses para ganar suficiente a fin de comprar comida para toda esta gente. El día de hoy vamos a ver uno de los milagros más espectaculares de la Escritura. Es más, este milagro se registra en los 4 evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan lo mencionan. Fue algo que impactó a las multitudes y se conoce como el milagro de la alimentación de los 5,000. La Biblia registra que había ahí nada más 5,000 hombres, sin contar mujeres y sin contar niños. Así que estamos hablando que Jesús le iba a dar de comer a una multitud tal vez arriba de las 15,000 personas, porque normalmente va un hombre, pues va con la esposa, va con los niños. ¿Cuánta gente calcula usted que pudiera haber en ese lugar, siguiendo a Jesús en esos lugares desiertos, solamente para oírlo predicar, oír sus palabras y en muchos casos ser sanado de sus enfermedades? Ahora déjeme decirle algo. Jesús nunca hizo milagros para lucirse. Jesús no tenía problemas de autoestima. Él decía: yo sé quién soy, yo sé de dónde he venido, yo sé a qué he venido y yo sé a dónde voy. Que son las preguntas filosóficas que todo el mundo ha peleado a lo largo de la historia para resolver. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Cuál es mi propósito? Jesús no tenía ninguna duda de eso. Él no necesitaba el aplauso de las personas, ni el reconocimiento, ni tampoco vino a hacer cosas para buscar fama o prestigio. De una manera, los seres humanos buscamos eso, buscamos el reconocimiento, buscamos la fama, buscamos el prestigio. Queremos que lo que hacemos sea visto por más personas, llegue a más lugares. Ese es el caso que está pasando, por ejemplo, de las redes sociales. ¿Cuánta gente es capaz de hacer lo que sea? Incluso personas han arriesgado su vida y la han perdido con tal de obtener un like, un me gusta, un compartir. Las personas estamos buscando hacer cosas extraordinarias para que nos den fama, para que nos den prestigio, para que nos den reconocimiento. No digo que sea malo si se maneja todo dentro de una medida normal, pero Jesús no vino a hacer eso. Él tenía el tiempo medido, él tenía muy poco tiempo para hacer la obra completa. Todo lo que tiene por hacer tenía muy poco espacio en tiempo para hacerlo. Él no podía perder el tiempo queriendo ser exaltado por las multitudes. Él lo que quería era enseñar sus principios, dejar el testamento que nos dejó, su grandiosa enseñanza, pero por sobre todas las cosas, ir a la cruz para morir y completar el milagro más grande de toda la historia de la humanidad, el milagro de la redención del ser humano. Usted y yo, a través de ese sacrificio en la cruz, hoy podemos tener acceso directamente al Padre, ser reconciliados con Él y soñar y anhelar con que vamos a estar en la vida eterna cuando termine nuestro proceso de vida en este plano en donde estamos viviendo, a lo que le llamamos en nuestra vida actual. Pero déjeme decirle, mientras estamos viviendo en esta tierra, todos necesitamos milagros. Hoy más que nunca la gente clama por milagro. Mis redes sociales se llenan todos los días, déjeme decirle, todos los días, de personas que están pidiendo oración. Mi esposa se enfermó, mis hermanos, mis padres, mis amigos, yo mismo. ¿Sabe cuántas oraciones tengo por COVID-19 todos los días en las redes? ¿Cuántas noticias me llegan de todos los lugares diciendo: esta persona está enferma, aquella persona cayó, aquella persona está grave, ¿a dónde venden tanques de oxígeno? ¡Wow!
Hoy más que nunca necesitamos milagros de sanidad, por ejemplo, pero también necesitamos milagros financieros. ¿Cuántos de nosotros hemos visto nuestra economía comprometida o aún totalmente fracturada por causa de la pandemia que estamos viviendo? Baja en las ventas, cierre en los negocios, despedidas multitudinarias en las empresas, empresas que cierran y despiden a cientos de trabajadores, las escuelas detenidas porque no hay clases presenciales. O sea, literalmente la vida nos cambió. Si hay algo que el día de hoy usted y yo requerimos, el ser humano de esta generación requiere, son milagros. Y en esta historia vamos a ver de manera muy sencilla 4 pasos que nos conducen para poder obtener un milagro. Son pasos sencillos, son pasos que están envueltos dentro de esta misma enseñanza. Tratemos de exprimir el pasaje y tratemos de descubrir esta verdad de la palabra. ¿Necesitamos algo? ¿Necesitamos un milagro? Sí. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que esperar y aprender cómo Dios nos puede conceder un milagro. Quiero que entremos al contexto del pasaje. Primero hagamos el planteamiento del problema. Estamos ante una gran multitud, ya dijimos que eran tal vez 15,000 personas aproximadamente. Están en medio del desierto, ya han seguido a Jesús durante todo el día oyendo las enseñanzas. El día empieza a avanzar, obviamente la tarde va a declinar. Si usted ha tenido la oportunidad de estar en el Medio Oriente, usted sabrá que cuando la tarde cae rapidísimo. En cuestión de minutos está oscuro. Y están en un lugar donde no hay centros de comida rápida y aquí vamos a la vuelta y hay una tienda. Es un lugar desierto donde tal vez habría que caminar por horas para llegar a un lugar poblado y probablemente a la hora que ellos llegaran a ese lugar ya estaría cerrado, no encontrarían comida. Tienen un gran problema, necesitamos alimentar a una gran multitud, pero parece que nadie se ha dado cuenta. El problema existe, el problema está a punto de presentarse, no va a venir, el problema ya está, pero parece que nadie se ha dado cuenta de ello y de buenas a primeras se va a presentar como algo que no se va a poder solucionar. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? ¿Cuál sería el primer paso para obtener un milagro? El primero es, reconozco que tengo una necesidad. Ese es el punto de partida. Si usted y yo necesitamos un milagro de parte de Dios, lo primero que tenemos que hacer es reconocer y aceptar que necesitamos un milagro. Pero ¿sabe qué? A veces el milagro es ese, que podamos reconocer que tenemos necesidad. Mire, se lo digo con tristeza en mi corazón. Yo he hablado con personas, hombres, mujeres, jóvenes, señoritas, que están viviendo por un problema. Y hablo con ellos y les comento, y ¿saben qué es lo primero que me dicen? No tengo problema. Hace unos días hablaba con un joven al que quiero mucho y le estaba diciendo, oye, ¿cómo está tu vida? ¿Qué problemas tienes? Porque días antes su esposa me había hablado para decirme que estaba en un problema muy severo. Y me dice, no, yo estoy bien, pastor. Todo bien, todo de lujo. ¿Usted qué tal está? ¿Su salud? ¿Se ha cuidado del COVID? Le dije, a ver, espérate. Tú tienes un problema. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo te podemos ayudar? No, pastor, ¿quién le dijo? Le digo, me dijo tu esposa. Directamente ella me habló y me dijo. Ah, bueno, sí, hasta entonces reconoció que tenía un problema. Si no, esa llamada hubiera pasado como si nada. Como si nada. Estoy bien, yo también, tú también estás, yo estoy bien, todos bien, tu familia bien. Qué bueno, gracias a Dios. Y él se queda con su problema y yo me quedo sin enterarme. ¿Cuánto trabajo nos cuesta vencer el orgullo y decir, tengo un problema que excede mi capacidad, que excede mi tiempo de respuesta, que excede mis recursos? ¿Qué trabajo nos cuesta decir, tengo una gran necesidad en mi vida? Amado, Dios no puede empezar a ayudarnos si nosotros no empezamos primero a reconocer que tenemos una gran necesidad. De manera general, reaccionamos de 3 formas distintas y las 3 formas están en este pasaje que acabamos de leer. Tendemos a tener un comportamiento, cuando presentamos un problema, tendemos a procrastinar, o sea, a dejar para después. No lo acepto ahora, lo dejo para después. En segundo lugar, tendemos a culpar a otras personas. Y por último, tendemos a preocuparnos. Vamos a ver cómo están dentro de esta misma historia. En primer lugar, los discípulos procrastinaron. No querían lidiar con el problema. Dice que cuando ellos al atardecer fueron a hablar con Jesús. Pero si ellos están con Jesús caminando todo el día, Jesús está ocupado, Jesús está enseñando, Jesús está sanando, Jesús está poniendo las manos sobre las personas, Jesús está liberando a aquellos oprimidos por el demonio. Está ocupadísimo, está trabajando todo el tiempo, multitudes, 15,000 personas. ¿Sabe qué es eso?
Cuando a veces nosotros terminamos una reunión, cuando podíamos tener contacto físicamente con las personas, a veces se avienta uno 30, 40, 50 minutos saludando a las personas, orando por algunos de ellos, y son unos cuantos los que se acercan. A mí me tocó, por la gracia de Dios, trabajar en congregaciones de muchos miembros. Es impresionante, se le pueden ir a oír a uno 1 hora y media, 2 horas, saludando, orando, aconsejando personas, y se le va el tiempo. Ahora imagínense Jesús atendiendo a 15,000 personas. Seguramente podemos decir que no tendría tiempo para pensar en esos detalles, pero están los discípulos alrededor de Jesús solamente viendo la cantidad de gente, viendo las condiciones en las que vienen, viendo que salieron tal vez de sus aldeas sin nada de la mano para llevar, y dándose cuenta, y tal vez entre ellos comentaron: oye, ya va siendo la hora de comer, va a anochecer, ¿qué va a hacer toda esta gente? Ellos, ¿qué hicieron? Simplemente lo dejaron pasar. No quisieron decir temprano: hoy Señor, ve la hora que es y ve el lugar en donde estamos. Seguramente en 2, 3, 4 horas esta gente va a tener necesidad, y no creo que en ese tiempo tú hayas terminado de ministrarlos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos adelantar? No, simplemente ¿saben qué hicieron? Lo dejaron pasar. Y usted y yo somos exactamente como los discípulos. Vemos venir un problema y generalmente posponemos el atenderlo. Lo dejamos al final. Mire, amado, nuestro país, tristemente, cuando llega el vencimiento de la tenencia, que el pago de los impuestos que se pagan por tener un vehículo en este país, o cuando llega el vencimiento de la verificación vehicular, o cuando llega el vencimiento del impuesto sobre la renta, las declaraciones de impuestos, todo lo dejamos hasta el último día. Ve un mes antes las oficinas de recaudación vacías, pero los últimos 3 días están saturadas. Hace unos días en nuestro estado se venció el plazo para renovar las placas, pero el plazo estuvo desde septiembre. Pero estos últimos días estaban las colas impresionantes, toda la gente aglutinada con esto del contagio, esperando un espacio para llegar a pagar lo que podían haber pagado meses antes. Sabe que tienen el problema, saben que va a llegar, pero decidimos posponer la solución, posponer la decisión, dejarlo para después. Amados, estamos viviendo una enfermedad como el COVID-19, que cualquier cosa que se postergue puede resultar entre la vida y la muerte, entre un manejo adecuado de la crisis y que se salga de control la crisis. La Escritura nos dice que cuando tenemos un problema tenemos que aprender a enfrentarlo. Amados, si usted ve que tiene un problema, enfréntelo de una vez ahorita. No lo deje para después. ¿Sabe qué he aprendido? Los problemas no se resuelven solos. Algo hay que hacer a favor de ellos para que se resuelvan, para que cambie el curso de las cosas. Uno tiene que aprender a tomar acción. Cuando vea venir un problema, en cuanto usted lo reconozca como un problema, sabe que tome acción. En segundo lugar, tendemos a culpar a otras personas. Decimos: no es mi culpa, es culpa de ellos. Los discípulos dijeron a Jesús: despide a las multitudes. Entonces, ¿de quién era el problema? De Jesús. ¿Por qué? Porque tú los entretuviste. Si no los hubieras sanado, si no los hubieras predicado, si no los saludaras a todos de mano, pues ya habíamos terminado la reunión hace 2 horas o 3. Si están ellos aquí todavía es porque tú los entretuviste. O sea, el problema es de Jesús y el problema es de ellos porque se quedaron hasta tan tarde. Los discípulos no están aceptando el problema como propio. Están buscando que otros sean los culpables y que otros sean los responsables y que otros resuelvan. Nosotros tenemos que aprender a afrontar la responsabilidad de los problemas, porque en ese momento, cuando Jesús les dice: denles ustedes de comer, la culpa ya no era de ellos que se quedaron, ni tampoco la culpa era de Jesús que los retrasó. Ahora la responsabilidad de alimentarlos se había vuelto de los discípulos, y descubren que ya es muy tarde y que ellos no habían hecho nada. Dejaron llegar el problema hasta un punto donde era muy difícil resolver. No culpe a otras personas de sus problemas, porque en última instancia quien tiene que tomar las decisiones es usted. Cuando hay un problema en el cual la decisión depende de usted, ya no es culpa ni responsabilidad de nadie, es responsabilidad suya. Mejor afróntelo. Vale más temprano que tarde. En tercer lugar, tendemos a preocuparnos por el problema. Ya se dieron cuenta que era su problema y ahora sí, ¿qué hacemos? Normalmente nosotros oramos cuando tenemos un problema. Doblamos nuestras rodillas, clamamos a Dios, derramamos nuestras lágrimas, mandamos un mensaje en WhatsApp. Ahora sí ya reconozco mi problema, tengo un problema, le aviso a todo el mundo, ayúdenme a orar. Si con el mismo esfuerzo que hacemos para tratar de que se resuelva el problema de una manera milagrosa, al final del día nos ocupáramos de orar desde el primer momento,
no pasaríamos por tanto estrés ni por tanta preocupación. Imagínense la actividad. Los discípulos dicen a Jesús, tendremos que trabajar 9 meses. No hay dinero que alcance para alimentar esta multitud. Aparte, ahorita, ¿de dónde sacamos comida para tanto? ¿Quién va a limpiar todo el desorden, toda la basura que va a salir? O sea, entonces sí ya entendieron que tenían un problema, no. ¿Sabe qué? El tema es que ellos olvidaron quién estaba ahí con ellos y quién les había pedido, háganse cargo ustedes. Estaba Jesús, el Rey del universo, el Señor de señores, el Hijo del Todopoderoso estaba frente a ellos. No debían haberse angustiado de más, no deberían haberse preocupado ni estresado, solamente deberían haberse ocupado. Señor, este es el problema, ¿qué tenemos que hacer? Y muchas veces usted y yo tenemos que hacer esto, llegar delante de Dios y decirle, Señor, tengo este problema. No importa si me lo heredaron, no importa si por culpa de otros me cayó a mí. Hoy está la pelota en mi cancha y hoy yo tengo la responsabilidad. Señor, reconozco, tengo este grave problema, pero sé que yo soy tu hijo, sé que tú escuchas mis oraciones, sé que tú estás conmigo. Dime qué debo hacer. En segundo lugar, ¿qué hicieron los discípulos y qué tenemos que hacer usted y yo ante situaciones problemáticas cuando queremos un milagro? Evalúe lo que ya tiene. Usted siempre que va a resolver un problema no espera un milagro y que de milagro caigan las soluciones y las cosas se resuelvan. Siempre en un milagro existe la intervención humana. Usted y yo tenemos que hacer algo. Jesús pudo haber hecho llover maná del cielo, como su padre lo hizo en el Antiguo Testamento, y sostuvo a un pueblo de 2 millones de personas y lo que llegaron a crecer en el desierto durante 40 años. O sea, no habría problema en que hubiera llovido un maná. La Escritura dice que Jesús le podía haber dicho a las piedras que se convirtieran en pan y las piedras hubieran obedecido y hubieran cambiado su contextura, su química, y de ser una piedra a convertirse en un pan que alimentara a la multitud. También lo pudo haber hecho Jesús, pero no. Jesús les dice a ustedes, ¿cuánto pan tienen? En el verso 38, en el siguiente verso, ¿cuánto pan tienen? Y uno diría, a ver, Señor, ¿de qué estamos hablando? Deberíamos tener aquí un par de trailers estacionados o más para darle de comer a esta multitud. Mire, le doy un ejemplo. Hace algunos años ya, nosotros nos tocó participar haciéndonos cargo del área de comida en un campamento de jóvenes. Este campamento era como para 8,000 jóvenes. Y yo me acuerdo que llegaba a surtirnos el pan por tráiler. El tráiler de pan para alimentar a estos jóvenes. Era un mundo de pan lo que se necesitaba para alimentar. Pero del mismo tiempo era un mundo, se nos ocurrió dar hot dogs, fue un mundo de salchichas. No sabe cuántas horas pasamos picando tomate y cebolla. Y todo lo que teníamos que preparar era un trabajo de cocina de día y de noche para alimentar a estos 8,000 jovencitos, que bueno, supongo que 8,000 jóvenes han de comer casi como 20,000 personas, es casi la misma cantidad de alimento, pero lo recibíamos por camiones, es a lo que quiero llegar. Jesús les dice, denles ustedes de comer, y ellos dicen, ¿de dónde sacamos? O sea, es imposible para nosotros. Y Dios les dice, ¿qué tienen? No les estoy pidiendo que tengan todo, solamente denme un reporte, un inventario, una lista de existencias, que es lo que tenemos en el refrigerador. Vayan y averigüen. Y ellos regresaron y dijeron, Señor, encontramos 5 panes y 2 peces. Y todavía añaden, pero ¿de qué sirve esto para esta multitud? ¿Por qué lo hace Jesús? ¿Por qué les pide que vaya y que averigüen? Porque sabe que Dios le gusta empezar a hacer grandes cosas de pequeñas cosas. Dios me pide a mí mi tiempo. Y cuando yo le doy a Dios mi tiempo, el poco tiempo con el que cuento, Él lo multiplica y hace milagros con el tiempo. Cuando yo le doy a Dios mi servicio, Él multiplica mi servicio y hace milagros. Cuando yo le doy a Dios mis recursos, Él multiplica los recursos y hace milagros. El segundo principio es este: Dios siempre va a empezar un milagro a partir de lo que usted y yo tenemos, no de lo que no tenemos. Hace algunos años trabajé en una fundación americana que nos ayudaba a hacer pies de vivienda y proyectos de tanques de agua y de alimentos para comunidades pobres en el estado de Oaxaca. Y sabe que a mí me sorprendía que ellos no nos daban todos los recursos. Siempre nos decían, la comunidad tiene que poner algo. Y a partir de lo que ellos pongan, nosotros damos. ¿Cuánto dábamos nosotros?
dábamos todo lo que se necesitaba, pero siempre debía participar la comunidad. Por ejemplo, en el caso de las construcciones, nosotros poníamos la varilla, el cemento, las puertas, las ventanas, todos los materiales de construcción. ¿Qué le pedíamos a la gente que pusiera? La mano de obra, la arena y la grava. ¿Por qué? Porque eso abundaba en sus lugares. Claro, ellos tenían que hacer un esfuerzo para poder recuperar o recopilar todos los materiales de construcción que necesitaban, como la grava y la arena y el agua y la mano de obra. Todo lo demás, lo que ellos no podían poner, se los dábamos nosotros. Así es Jesús. ¿Dios le pide algo imposible? Sí, siempre le va a decir, primero empieza con todo lo que tú tienes. Este mismo milagro, en el Evangelio de Juan capítulo 6, verso 6, dice que Jesús los estaba poniendo a prueba porque Él ya sabía lo que iba a hacer. Amado, Jesús no está sudando por el problema, no está preocupado, Él no lo sorprendió el problema. Él ya sabe lo que va a hacer. Quienes no saben lo que va a hacer son sus discípulos. Del mismo modo, usted y yo estamos viviendo una situación que a nosotros nos tomó por sorpresa. El 2020 a todos nos tomó por sorpresa. El 2021 no sabemos cómo viene, nos está tomando por sorpresa las decisiones, los problemas que están viniendo, pero déjenme decir algo, a Dios no nos sorprende nada de lo que está pasando. Es que uno no sabe qué van a decidir los gobiernos, si hay un plan atrás de esto, si es una conspiración, a nosotros nos puede maravillar, a Jesús no le maravilla nada. El ser humano hará todo lo posible por estropear el plan de Dios, pero ¿sabe qué? Acabará cumpliéndolo cabalmente como Dios dijo. Lo que está pasando está dentro de la agenda de Dios, no lo sorprende a Él. Y no creo que Dios dijera, hijo, le va a ver esa situación y ahora ¿cómo alimento a mi pueblo? ¿Cómo bendigo a mis hijos? ¿Cómo los hago salir adelante? Él no está preocupado por nada de eso. Él ya sabe de antemano lo que va a hacer. ¿Qué nos pide a nosotros? ¿Qué tienen ustedes por hacer? Si hay algo que yo debo aprender cuando quiero un milagro, no es que Dios puede hacer, es qué parte me corresponde a mí de ese milagro. ¿Qué tengo que poner? Mire, la Biblia narra muchísimos milagros y en todos los milagros Dios le dice a la gente, ¿qué tienes en tu mano? Moisés dice, Señor, tengo que ir a liberar a este pueblo, ¿qué me vas a mandar? ¿Un ejército? Y Dios le dice, no, ¿qué tienes en la mano? Tengo una vara de pastor. Con esa vara liberarás a mi pueblo. Y así fue. Dice la Biblia que todos los milagros y señales que hizo Moisés delante de Faraón y en el desierto fueron con la vara en la mano. No que la vara hizo los milagros, Dios hizo los milagros, pero usó la vara de Moisés. Una viuda en el Antiguo Testamento llega con el profeta y dice, estoy muriendo de hambre, mi marido murió, su siervo mi marido murió, me dejó endeudada, se van a llevar a mis hijos. Y el profeta le dice, ¿qué tienes? Tengo una vasija con un poco de aceite, con eso lo hacemos. Y a partir de ahí le puso una industria de aceite y ella salió del problema. Dios le dice al profeta Elías, ve, hay una viuda en Sarepta, te va a alimentar. Y cuando llega no es una viuda millonaria, es una viuda que dice, nomás tengo pan para hoy, para hacerle de comer a mi hijo y a mí y morirnos de hambre. Y le dice el profeta, dame a mí primero, hazme a mí primero una torta. Y dice que mientras Elías vivió con la viuda, jamás le faltó nada. Amado, este es un principio que usted y yo debemos aprender. ¿Sabe qué? Debemos hacer contabilidad. ¿Con qué contamos para resolver cada problema? Quiero un milagro. ¿Qué cuento a favor de ese milagro? Y de aquí se deriva el siguiente punto. En tercer lugar, le doy a Dios lo que tengo. Pongo en manos de Jesús lo que tengo. El tercer paso para el milagro es dale a Dios lo que tienes. Jesús preguntó, ¿qué tienen? Un joven por ahí dijo, pues tengo el almuerzo que me dio mamá para este viaje. Unos cuantos panes y unos cuantos peces, es todo lo que tengo. Y los dio con alegría, solamente los brindó. ¿Sabe que este es el tercer principio? Dios usará lo que le doy, Él lo tomará y lo utilizará para multiplicarlo. A Dios le gusta utilizar cosas ordinarias para hacer cosas extraordinarias. Dios puede hacer las cosas sin nosotros, sí, pero Él quiere hacerlas a través de nosotros. No es tan difícil de entender. Dios empieza con lo que nosotros le damos. Cuando yo le doy a Dios mi tiempo, Él multiplica mi tiempo y hace milagros con ese tiempo. Y hace milagros. Todo lo que yo ponga en manos de Dios, Dios lo multiplicará. Es un principio que debemos aprender. Se le conoce como el principio de la siembra y la cosecha. Dios en este punto está pidiendo qué van a sembrar para que yo haga un milagro de alimentar y resuelva el problema. ¿Qué están dispuestos a sembrar?
Y hubo un joven, un niño, que dijo, yo estoy dispuesto a sembrar todo lo que tengo. ¿Y qué pasó con eso? Se hizo un milagro. Ellos dudaron, Jesús jamás dudó. Él sabía lo que tenía que hacer. Pero si yo le doy a Dios las cosas que Él me pide a regañadientes, bueno, es que le voy a dar, pero no le voy a dar el 10, le voy a dar más, no, pues un poquito ahí, o sea, usted decide, es usted el que decide cuánto va a dar. La Escritura dice que tenemos que aprender a darle a Dios todo lo que le demos con alegría, con gusto, con placer. Cuando usted le regala algo a sus hijos, le quiero hacer una pregunta, ¿se lo regala a disgusto o con alegría? Hace unos días estaba viendo un video de uno de mis cuñados dándole los regalos a sus hijos. Y son tantos los gritos y tal la alegría de los niños de recibir sus regalos. Desafortunadamente en el video no se ve la cara de ellos, de mi cuñado y de su esposa. Pero yo quiero pensar en el impresionante placer que tienen ellos de haberle dado a sus hijos. Usted y yo tenemos que aprender a dar con alegría y a sentir el placer de dar con alegría. Si no, de verdad, no es muy importante o no es muy valioso dar. Cuando no damos de todo corazón, no vale mucho la pena lo que damos. Tenemos que aprender a darle a Dios y a darle a los demás con todo el corazón, con toda la alegría. Si usted le va a dar a alguien en la calle, dele con alegría, ¿no? Pues hay aunque sea para quitármelo de encima. ¿Por qué? Porque lo que sembramos de bien traerá mucho bien y mucha bendición. Jesús dijo, donde está tu tesoro, está tu corazón. Si no damos con una actitud correcta, podemos olvidarnos de lo que estamos dando. Tenemos que aprender a sembrar con toda la intención y con toda la fe de que eso es lo más prudente y lo más conveniente. Yo aprendí de mi madre hace muchos años que a Dios había que darle el 10% de todo. Y ¿sabe qué? Lo aprendí también que nunca lo dejé de hacer. De mi abuela también aprendí que en la casa debíamos de dar todo para que la casa estuviera bien. Gracias a Dios nunca he tenido problema en dar para la casa el sustento. Lo doy con alegría de todo mi corazón. Y sabe que eso trae bendición tras bendición siempre. Si usted le da a Dios, dele con alegría. Viene a servir, sirva con todo su corazón. Va a darle de su talento con todo el corazón. Va a ayudar a los demás, ayúdelos de todo corazón. Va a dar de sus finanzas al reino de los cielos, de todo corazón. Porque eso es lo que prospera, eso es lo que bendice. Eso genera un milagro. Una persona miserable se siente culpable de dar. Le duele dar y se arrepiente de dar y sufre por lo que dio. Y dices que si no hubiera dado eso, ahorita tendría, qué vida más triste de vivir. Desafortunadamente conozco gente que de verdad tiene muy buena cantidad de recursos, no tendrá ninguna necesidad económica, pero ¿sabe qué? No viven con alegría porque son miserables. Siempre todo en chiquito, todo en pequeño, que nada ¡wow! ¡Qué difícil! Digo, no se trata de despilfarrar ni de nada, pero cuando usted se determine a dar, prepare su corazón para dar con toda alegría, con toda la voluntad, sabiendo que eso es algo que va a bendecir a quien usted se lo va a dar. Darlo incluso sin esperar nada a cambio. Y sabe que Dios ve eso y Dios prospera y hace fructificar todo lo que damos para su reino y para las demás personas. Y en cuarto lugar, espero a que lo multiplique. Dice la Escritura que cuando les dieron a Jesús los panes y los peces, dice que Él, mirando al cielo, los partió, oró por ellos, los bendijo y los dio a los discípulos. Y los discípulos empezaron a partir pan y a dar, y a partir pan y a dar, y a partir pan y dar. ¿Usted cree que no se dio cuenta esa multitud? No tenían canastas, no tenían lugares de servicio preparados como para que no se notara. Simplemente ellos salían con una canasta y el pedacito de pan que Jesús les había puesto, lo iban repartiendo y repartiendo y repartiendo y repartiendo, y seguía saliendo más y más y más peces y más pan y más peces. ¿Usted cree que la gente no se daba cuenta? ¿Se imagina el ambiente de admiración, de gratitud que se hizo en ese momento? ¿Se imagina qué ambiente? 15,000 personas comiendo de las manos de los discípulos. Ellos han de haber estado eufóricos, felices, viéndose con alegría, con ganas de gritar. ¿Qué está viviendo? ¿Qué estamos pasando? Mientras más pan partimos, más pan hay en las cestas. Mientras más peces sacamos, más peces encontramos en las cestas. Está sucediendo el milagro. ¿Sabe qué? Solamente tenemos que aprender a pedir y a creer que Dios hará el milagro.
Saber que la ley de la siembra y la cosecha está funcionando desde que Dios lo estableció en esta tierra hasta el día de hoy. Usted toma una semilla y la planta en la tierra y usted no se da cuenta, pero esa semilla dentro está trabajando, está germinando y en su tiempo saldrá y dará fruto. ¿Sabe que todo lo que ponemos en manos de Dios creyendo es algo que está dando fruto? De momento no lo vemos. A lo mejor quisiéramos tener milagro ya para mañana. Espérese. Está en la tierra, usted lo ha sembrado con alegría, con todo su corazón. Entonces empezará a producir. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que aprender a ser diligentes, a hacer las cosas ya de momento, a dejar de culpar a los demás o a nosotros mismos, a dejar de angustiarnos de más. Tenemos que aprender a reconocer que tenemos un problema, una necesidad y que es mejor que Dios intervenga a que nosotros lo podamos solucionar. Tenemos que aprender a evaluar lo que tenemos para poner a trabajar y tenemos que darlo de todo corazón. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda esperar. Esperar a que Dios va a hacer milagro. La Escritura dice que si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Este es el principio. Siempre cosecharemos más de lo que sembramos. ¿Quiere usted cosechas abundantes en su vida? Siembre abundantemente. La Escritura dice que Dios da pan al que come y semilla al que siembra. Pero en realidad lo que le da es el grano del trigo. Usted determina cuánto de ese grano va a sembrar y cuánto de ese grano va a moler para hacer pan. De manera general nosotros molemos todo el trigo y hacemos pan, pero dejamos de sembrar. Tarde o temprano ya no tendremos que comer. Pero mientras usted más trigo determine dejar entero y sembrarlo, usted estará garantizando cosechas abundantes donde nunca le faltará el trigo y por lo tanto nunca le faltará la harina para hacer el pan. Es hermoso el ejemplo que nos da la Biblia. Dios dice, dame de lo que más necesitas y mira cómo lo puedo multiplicar. En Marcos 10:27 nos dice que con Dios todo es posible. La clave de este texto que hemos estudiado es que Dios quiere hacer milagros a través de las personas, a través de usted y a través de mí. Él no quiere hacer milagros espectaculares, que de los cielos caigan peces y no. Él quiere que de su mano y de mi mano salgan los peces, salga el pan para alimentar a las multitudes. Él quiere que nosotros participemos en la obra que Él está haciendo. Dios puede hacerlo sin mí, pero Dios prefiere hacerlo a través de mí. Dios puede hacer las cosas sin usted, pero prefiere hacerlas a través de usted. Usted y yo necesitamos un milagro. Y yo creo que es un buen tiempo para decirle, Señor, voy a dar los pasos concretos y correctos que he aprendido en este día, porque necesito ver tu mano operando en mi vida ya. Ahí en donde está, le voy a pedir que cierre sus ojitos, que incline su rostro y que hagamos juntos esta oración de fe. Amado Padre, hoy a través de esta preciosa lección de Jesús, entendemos que nosotros somos partícipes de cada milagro. En primer lugar, Señor, nos decidimos a reconocer, hoy tengo una necesidad. No tengo todos los recursos, no tengo toda la sabiduría, no tengo todas las fuerzas. A veces ni siquiera tengo todo el ánimo para salir adelante. Dios, tengo una necesidad frente a mí y necesito que tú hagas un milagro. Le pido que en este momento ponga su necesidad delante de Dios. ¿Cuál es el milagro que necesita? Señor, necesito recuperar mi matrimonio, necesito estabilizar mis finanzas, necesito que mi negocio crezca, necesito sacar adelante a mis hijos, necesito terminar la escuela, necesito concretar estos proyectos, necesito que mi salud se restaure, la de mis amigos, la de mis padres, la de mis compañeros de trabajo. ¿Cuál es el milagro que usted necesita? Reconozca hoy que usted está limitado para hacerlo y Dios puede hacer el milagro. Si ya lo he hecho así, sigamos en la oración. Padre, reconocemos que necesitamos de ti y ahora queremos ver qué es lo que nos toca hacer. Permítenos entender, abre nuestra vista para que veamos qué es lo que tenemos en la mano, que podemos entregar, que podemos darte para que empiece a funcionar este milagro. Hoy, como ese pequeño en esa tarde, reconoceremos qué es lo que tenemos a la mano
que podemos poner a trabajar, a funcionar, a dar. Y estaremos dispuestos a ponerlo en tus manos, a colocarlo en tus manos para que tú lo bendigas, tú lo partas, tú lo multipliques, Dios. Y sabes que, Dios, el día de hoy te damos gracias anticipadamente por lo que vas a hacer. Esto es la fe. No te damos esperando que a lo mejor algún día nos contestes y si no, ni modo. Te estamos pidiendo, te estamos clamando, te estamos dando con la seguridad de que tú estás haciendo algo al respecto y por lo tanto te estamos agradecidos. Gracias, Señor, gracias, Jesús, por lo que vas a hacer a partir de este tiempo y de esta oración de fe y de esas acciones de fe que hagamos a partir de hoy. Hoy nos decidimos a participar en el milagro para salir adelante de la situación que estamos viviendo cada uno de nosotros. Dios, derrama tu bendición y tu gracia y haz nuevamente milagros. Hoy más que nunca hay multitudes que necesitan un milagro y estamos recurriendo a ti. Y si nosotros podemos ser parte del alivio para esas multitudes, usa de nuestro tiempo, usa de nuestros talentos, usa de nuestros recursos para bendecir a los demás. Te damos gracias en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amigas y amigos, muchísimas gracias por haberse conectado. Como siempre les recuerdo, si no se ha suscrito a nuestro canal, hágalo en este momento. Dele clic a la campana de notificaciones para que le lleguen los avisos cada vez que estamos subiendo videos, transmisiones y enseñanzas nuevas. Déjenos sus comentarios, por favor, son importantes para nosotros. Literalmente nos alimentan, nos dan una pauta por dónde ir. Denos dedito arriba, por favor, también califíquenos bien. Si tiene un comentario, también califíquenos como usted siente en su corazón. Y por último, comparta con todas las personas que tengan necesidad. En la parte de abajo aparecerá nuestro correo en pantalla por si necesita oración. Queremos estar orando con usted y por usted durante todos estos procesos. Yo les agradezco el favor de su atención y nos estamos viendo en la próxima emisión. Feliz domingo, disfrute con su familia. Que Dios les bendiga.